Hola, muy buenos días, bienvenidos al Círculo a primera hora. Ya saben que hasta las 9:30 les vamos a estar haciendo compañía en Telemadrid y en Onda Madrid. Y fíjense ustedes bien, que en estos 30 minutos que ustedes y yo vamos a estar juntos, 120 personas van a perder su puesto de trabajo. Las cifras del paro nos han dejado a todos helados ayer y lo peor de todo es que los expertos dicen que la situación va a ir a peor, sobre todo si se siguen sin tomar las medidas necesarias para atajar esta crisis que preocupa mucho a los trabajadores, por supuesto a los que se han quedado sin trabajo, pero que también preocupa mucho a los empresarios que se ven impotentes en muchas ocasiones para hacer lo suyo, que es crear empleo. Hoy nos acompaña precisamente el presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, con el que vamos a analizar un poco esta situación tan preocupante. Señor Boada, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Está también con nosotros, ustedes le conocen de sobra, Fernando Fernández, consultor del Fondo Monetario Internacional y además rector de la Universidad Antonio de Nebrija. Muy buenos días. Buenos días. Y está también con nosotros Xavier Orcajo, que es director de Intereconomía. Xavier, muy buenos días. Por decir algo, Buenos días, hay que ser optimistas. Sí. Ante todo, señor Boada, estamos, como dijo ayer Cristóbal Montoro en este programa, ante una situación de emergencia nacional. ¿Qué análisis hacen los empresarios de estas últimas cifras del paro? Yo creo que estamos en una situación muy preocupante. Lo que lamento decir es que las cifras impresionan pero no sorprenden, porque esto estaba cantado. Con un modelo económico que está agotado desde hace mucho tiempo, donde se destruye empleo en sectores como la construcción y el consumo, y donde no hay un recambio porque no se ha preparado a lo largo de los últimos años para reformar ese modelo, es lógico lo que está pasando. Por lo tanto, creo que conviene actuar cuanto antes y además sin paños calientes. Creo que de verdad hay que hacer reformas estructurales de calado. Estamos viendo estos días como siguen reuniéndose sindicatos, empresarios, gobierno, el diálogo social, el famoso, y aquí nadie se pone de acuerdo. Cada uno tira para su lado hasta el punto de que el Consejo de Ministros va a aprobar mañana una serie de medidas que no han sido consensuadas, pero que por lo visto han dicho, bueno, pues algo hay que hacer, lo hacemos aunque nadie se haya puesto de acuerdo. ¿Está en peligro el diálogo social, señor Boada, en estos momentos? ¿Está en peligro el diálogo social? ¿Está a punto de desaparecer o no? El diálogo social yo creo que es muy deseable, es oportuno y conviene agotar las posibilidades de llegar a un acuerdo. Pero si no se llega a un acuerdo, el gobierno está para gobernar. Por lo tanto, yo creo firmemente que si hay que tomar medidas con acuerdo es mejor, pero si hay que tomarlas sin acuerdo es mejor tomar las medidas que no esperar indefinidamente a que haya acuerdo ante la situación que tenemos delante. Fernando. Sí, vamos a ver, dentro de todas esas medidas que había que tomar están empezando a aparecer algunas, ¿no? Se critica habitualmente a los empresarios que siempre piden la reducción del coste del despido, y que eso es un eufemismo cuando hablan de reformas del mercado de trabajo o de reformas estructurales, hablan de coste. ¿Cuáles serían, en su opinión, las medidas que habría que tomar para agilizar el mercado de trabajo? Para conseguir que, si no se destruya tanto empleo, por lo menos se pueda crear cuando empiece la recuperación económica. Estamos hablando de despido, hablamos en general de lo que es la extinción del contrato laboral. A eso nos referimos, porque el despido es un despido disciplinario y de esos yo creo que hay relativamente pocos. Bueno, y abaratar, desde luego, lo que supone ese coste es una medida, pero es una. Hay muchas más y yo creo que mucho más importantes. Concretamente, creo que las políticas activas de empleo que brillan por su ausencia en nuestro país y que no son todo lo eficaces que deberían, convendría fomentarlas y reforzarlas. Creo que la negociación, el sistema de negociación debería ir por otra deriva. Aquí tenemos una negociación fundamentalmente en niveles provinciales, cuando sería mejor ir a unos convenios más de tipo estatal, más macro, o bien a unos niveles empresa a empresa, donde de verdad se puede contemplar la situación de cada una de ellas y adaptar las circunstancias a lo que le conviene a esos trabajadores, porque yo no quiero dejar de poner énfasis en que lo importante es, primero, no destruir más empleo, y segundo, e igualmente importante, en la medida de lo posible, crear empleo. Y no se está haciendo, en mi opinión, prácticamente nada, ni para lo uno ni para lo otro. Por ejemplo, yo tengo la sensación de que gobierno y oposición se limitan, y los medios de comunicación también, nos limitamos a contar los parados, a decir que son tantos por hora, por día, por minuto, por segundo,
y que no nos hemos puesto las pilas para actuar contra la situación. Por ejemplo, de las 61 medidas aprobadas por este gobierno o de las 7 más que se aprueban este viernes, ninguna de ellas habla de que al empresario que contrata a un nuevo trabajador se le puede hacer un descuento, por ejemplo, en las cotizaciones a la seguridad social o en los impuestos que tiene que pagar por ese trabajador. ¿Se animarían los empresarios a contratar si tuvieran ese beneficio? Yo creo que los empresarios se animarían a contratar con medidas como las que usted propone, pero yo creo que aquí falta una premisa de base, que es la confianza. No existe confianza en que el gobierno nos esté llevando por la senda que necesita el país para ganar en competitividad, donde estamos, como usted sabe, en una situación lamentable. Somos el país octavo en riqueza mundial y alardeamos de ello. Somos el país número 29 en competitividad, de acuerdo con los últimos rankings. Es una brecha inadmisible, es una brecha que hay que recortar, y lo que hay que hacer para recortar esa brecha está en los libros de economía. Se está escribiendo a derecha e izquierda desde hace ya no meses sino años. El Círculo ha publicado documentos en todos y cada uno de los aspectos que se deberían reformar, pero por alguna razón los gobiernos, digo los gobiernos, no solo este gobierno, miran el tema en clave política y desgraciadamente no hacen lo que tiene que hacer. Pero contestando a su pregunta, creo que con medidas de reducción de las prestaciones, con una reducción de impuestos, con una ley de alquileres que de verdad funcionara, que implica mayor movilidad, con una liberalización de determinados sectores, con un fomento del empleo a tiempo parcial, que es una de las medidas que creo que está contemplada el viernes y que nosotros aplaudimos y abogamos por ella desde hace mucho tiempo. Creo que se pueden empezar primero a generar confianza de que se está cogiendo el toro por los cuernos, y segundo, es importante que haya una austeridad en la administración cuando el ciudadano se está apretando el cinturón hasta unos extremos ya insospechados, y desgraciadamente no vemos que ese cinturón vaya a ir más holgado en los próximos meses. Además se ocurre una cosa, señor Boada, ustedes son los malos de la película en este momento, quiero decir, ustedes son los que crean empleo, porque los empresarios son los que al fin y al cabo crean empleo, pero ya hay sindicatos que están anunciando movilizaciones que son prácticamente por el empleo pero contra el empresario, lo cual es en sí una paradoja extrañísima, y vuelven a ser ustedes esos señores que aparentemente lo que hacen es embolsar los beneficios y cuando ven que el dinero no llega para más cierran la persiana, echan a la gente a la calle y se van ustedes a vivir de las rentas. ¿Por qué tenemos esa imagen tan devaluada en España del empresario, cosa que no existe en otros países? Bien, nosotros hace años ya hicimos un trabajo en el Círculo sobre la acepción del empresario y lo que se explicaba a nuestros niños y a nuestros jóvenes sobre lo que significaba ser empresario. Bueno, lo que se lee en esos textos es de historias para no dormir. Es impresionante la manera de vituperar a quien, y lo digo sinceramente y con todo el candor, crea empleo y genera riqueza, pero no riqueza para uno mismo, que está muy bien, sino riqueza para todos los demás, los trabajadores, y para la sociedad, pagando impuestos, colaborando, etcétera. En otros países, notoriamente en países anglosajones, la imagen del empresario es verdaderamente de aquel que está ayudando a que un país salga adelante. En este país nuestro tan querido, pues desgraciadamente no es la situación. Seguramente hay un problema de imagen, deberíamos nosotros comunicar mejor. Hay un problema en lo que se refiere a los medios. A mí me hace mucha gracia cuando hablan empresario del sector X juzgado por malversación. Oiga, no es, será un empresario, pero lo que es un kinky. Por lo tanto, llamemos a las cosas por su nombre. Y luego lo que hay es un planteamiento que deberíamos fomentar en los colegios, en la universidad. Ser empresario es un planteamiento positivo, ser emprendedor es lo que necesita este país, y si tuviéramos más emprendedores y tuviéramos más empresarios, mejor nos iría. Pero fíjate que hacía referencia al libro que publicó muy bien el Círculo Empresario sobre lo que se dice a los empresarios en el manual de texto, pero ahora acaba de salir otro libro publicado por un profesor de la Complutense sobre lo que se dice del empresario y de la economía de mercado en los manuales de educación para la ciudadanía, que lo que precisamente se está enseñando en las escuelas, y es para echarse a temblar.
Dicen frases tan espectaculares como el capitalismo es el sistema que ha conducido a millones de seres humanos a la miseria. Con esa filosofía subyacente, ¿cómo no va a ser el empresario malo la película? Es muy Esa es una labor, yo creo, que tenemos pendiente, ¿no? La labor educativa. Tú decías muy bien, la enseñanza del espíritu emprendedor, al final, el traducir en términos prácticos que la economía de mercado, la prosperidad de todos, depende de que haya empresarios y de que haya emprendedores. Sin embargo, la prosperidad y la riqueza para los empresarios en estos momentos tan complicados pues puede venir de tres focos, digamos, las ayudas, por lo menos la ayuda directa, por un lado, el fomento del consumo, por otro, y la bajada de impuestos, en tercer lugar. No se está haciendo nada en esos tres campos que sea realmente efectivo. Y lo que yo creo que todo el mundo se pregunta es, con estos mimbres, ¿cuánto tiempo van a poder seguir los empresarios haciendo canastos, señor Boada? Ayer escuchábamos a un sector especialmente sensibilizado, que es el de los autónomos. Están cerrando miles de negocios de autónomos cada mes. Bueno, yo creo que hay que mirar qué es lo que está pasando, cuál es su problemática a un sector que crea tantísimo empleo en este país y que no le afectan los EREs, porque no es un tema de ERE, es un tema de cerrar un negocio donde hay 1 o 2 trabajadores y ver cómo se puede eso de alguna manera fomentar y mejorar y ayudar. Pero contestando a lo que antes me preguntaba, sí. Yo creo que los sindicatos, con el debido respeto, tienen el tiro totalmente desenfocado. O sea, ir contra los empresarios me parece un error de concepto, que decía un profesor mío del colegio. Es un error de concepto. Lo que conviene, y creo que es bueno que los sindicatos defiendan los intereses de los trabajadores, pero de los trabajadores, no solo de los que tienen trabajo, de los parados, de los que buscan el primer empleo y de los que están menos representados, y vuelvo otra vez al tema de los autónomos. Y la manera de defender los intereses es, primero, intentar que no se destruya más empleo y, segundo, como decía antes, creando empleo. Y para eso hay una serie de medidas que reclamamos mucha gente, que son las que van a hacer funcionar este país y nos van a sacar de la crisis que vamos a salir. Pero lo que me preocupa no es tanto cuándo, que no tengo ni idea con toda la humildad, se desplome el sector industrial, ha dicho Zapatero. Sino cómo vamos a salir de esta crisis. Vamos a salir renqueando, pero vamos a salir reforzados. Y apuesto, si seguimos así, más por lo primero que por lo segundo. Fíjese qué error de concepto, por ir a su tesis, ¿no? Los autónomos tienen un problema, evidentemente. ¿Y el gobierno cómo quiere sortear ese problema? Extendiendo las subvenciones que ahora tienen derecho los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Extendiéndolas también a los autónomos. Eso no es la solución. En asalariadas subsidiadas. Esa no es la solución, obviamente. Yo creo que hay un tema de justicia social, que son las prestaciones al desempleo. Faltaría más. Últimamente estamos oyendo alargar esas prestaciones a 4 años. Bueno, yo he oído despropósitos, pero tan grandes como este, le garantizo que pocos. O sea, ¿qué estamos ganando en cuanto a fomentar el trabajo a base de subsidiar 2 años más? Yo no digo que no se utilice el dinero, pero no subsidiemos, no demos esas, usemos el dinero para políticas activas de empleo que permitan a esas personas que están pasando por una situación de desempleo volver al mercado de trabajo cuanto antes. No, cuando además es justo lo contrario de lo que se está haciendo en países de nuestro entorno, porque aquí se habla de la crisis internacional, pero se dice poco que dentro de Europa tenemos, y en España tenemos una crisis propia que en términos de paro es muy diferencial que en otros países europeos, ¿no? Cuando las reformas que funcionan, el caso de Austria, el caso de Alemania, reformas hechas por consenso, son precisamente reducir el tiempo de prestaciones por desempleo, de tal forma que se incentive la búsqueda de empleo, se incentive la movilidad geográfica, la movilidad funcional. Aquí vamos a lo contrario y confundimos lo que es una renta mínima de inserción, lo que es la garantía de que en un país próspero nadie se muere de hambre, con el mantenimiento de la capacidad adquisitiva indefinidamente sin trabajar, que son 2 temas muy distintos, ¿no? Yo creo que ahí la posición de los empleados debería ser muy firme en plantear las reformas que han funcionado en Alemania, en Austria, el tema de convertir el seguro de desempleo en un fondo de capitalización individual. Evidencias empíricas que funcionan y que, repito, Austria tiene una tasa de paro de 4,5. Dentro de la crisis hay países muy distintos. Pero si en esto, como en todo, es importante fijarse en quién lo hace bien y en quién lo hace mal. Intentar copiar a los primeros y evitar los errores de los segundos. Nosotros estamos preparando en el Círculo
un documento que está en sus últimos ya borradores sobre precisamente qué habría que hacer en el mercado laboral para mejorar la situación. En el último año, de cada 10 parados en Europa, 9 son de este país. Una situación que debería hacer saltar todas las alarmas, pero todas las alarmas no para protestar y manifestarse en la calle, sino para de verdad sentarse en la mesa y buscar una solución, pero una solución que sea una solución de fondo, no que sea un parche, que sea una situación que nos permita, insisto, dentro de 1, 2, 4 años, no sé cuántos, salgamos de esta crisis, que salgamos a competir en un mundo más globalizado y donde nuestros vecinos están haciendo los deberes y nosotros no los estamos haciendo. No sé si usted comparte conmigo cierta sensación de estar más confortados hoy. Un antiguo colaborador del gobierno de Zapatero, ahora en el BBVA, ha redescubierto la vieja receta escrita derecha e izquierda, como usted decía, de Keynes, ¿no? Y sugiere bajar las cotizaciones sociales y subir el IVA, y que eso favorecería el empleo. Incluso habla de 300.000 empleos que podía generar la bajada de 3,5 puntos las cotizaciones sociales y el aumento de 2 puntos del IVA. La vieja receta de Keynes, pero alabado sea quien tenga que ser, ¿no? Bueno, es una teoría que yo creo que funciona. Reducir los impuestos generalmente es útil, es un motor, digamos, de crecimiento, por un lado, y incrementar el IVA, hombre, no va a ayudar mucho al consumo interno, pero no cabe duda que sí va a ayudar a las exportaciones. Por lo tanto, es una medida que por lo menos hay que considerar. Mire, a mí lo que de verdad me subleva, y perdón por la expresión, es, como se dice vulgarmente, con la que está cayendo no se está haciendo casi nada. Bueno, hagamos algo, pero hagámoslo de verdad. ¿Y usted por qué cree que no se está haciendo nada? ¿Porque no se sabe, porque no se quiere, porque no se va a entender las medidas que se tomen desde el punto de vista del gobierno? Mire, yo quiero pensar que sí se sabe, porque decir lo contrario sería muy grave. Creo que se sabe. Creo que muchas de las decisiones que se toman, por no decir demasiadas, son estrictamente en clave política, y hemos tenido unas elecciones hace 3 días y no hemos oído a los sindicatos hasta ayer, y hemos tenido unas elecciones hace 3 días y ahora este viernes vamos a empezar a tomar medidas sobre el mercado laboral. Bueno, ¿es una coincidencia? No lo sé, pero creo que de alguna forma no podemos estar politizando la vida de los ciudadanos sistemáticamente con decisiones fundamentadas en qué conviene o qué no conviene a tal partido o a tal opinión. Creo que hay que defender los derechos de los ciudadanos de otra manera. Creo que hay que sentarse en la mesa los distintos partidos políticos y arrimar el hombro, y creo, y me parece sorprendente, los tempos que se usan. Hoy hablar de meses para que en el País Vasco se llegue a un acuerdo, pero ¿cómo meses? Hay que sentarse en la mesa, llegar a un acuerdo y empezar a trabajar. 1,5 meses para que los sindicatos hagan una huelga después de Semana Santa. Manifestación, perdón. Pero ¿cómo 1,5 meses? Mañana hay que sentarse y de verdad demandar las medidas. Pero llevan sentados en el diálogo social desde junio, si no me equivoco. Corbacho está harto ya. Sí. Y realmente el resultado es manifiestamente mejorable, como indica el hecho de que este mismo viernes ya vas en diálogo. Entonces, y sin embargo me da la impresión de que está reivindicando la necesidad de un gran acuerdo nacional, político y social frente a la crisis. ¿Cuánto tiempo le damos a ese acuerdo? ¿Cuánto tiempo de opinión había que sentar a negociar urgentemente, entiendo, partidos políticos, comunidades autónomas, agentes sociales, y tener usted dice ahora un mapa de una hoja de ruta, una hoja de ruta de qué hacer con la crisis? Porque es que si no, a este ritmo, como decía el BBVA, estamos ya hablando de 4,5 millones de parados el año 2010. Que son una cifra... No, 4,5, yo estoy hablando del 2009. Ya, digo el BBVA, por eso yo también, pero el BBVA, porque te vas a hablando de 5 millones. Y hay un consenso que empieza a ser preocupante por lo amplio entre los economistas, que vamos a ver tasas de paro del 20%. O sea, estamos hablando de cifras mayores ya aquí, ¿no? Aquí lo que no podemos dejar de ver es que muchas veces lo óptimo es enemigo de lo bueno. Sería ideal que todo el arco parlamentario se sentara y propugnara unas medidas en las que todo el mundo estuviera de acuerdo. A mí me parece que con la bronca que hay en el Parlamento no es viable. Por lo tanto,
vayamos a lo que es razonable, que por lo menos algunos partidos más afines en una serie de aspectos se sienten y decidan qué se puede hacer, y con esa mayoría intentemos salir de este marasmo. Pero insisto, lo que no vale es hacer nada, y ahí es fundamentalmente donde estamos. Hay un aspecto del que hemos hablado bastante estos últimos días, y es que muchos empresarios, sobre todo pequeños y medianos empresarios, están teniendo que echar el cierre a sus empresas porque les deben mucho dinero, y quien les debe ese dinero normalmente son los ayuntamientos y las comunidades autónomas que no pagan. Los empresarios como sector van a hacer algo para evitar esto, es decir, van a hacer, ya no sé si algún tipo de movilización para exigir a las administraciones que pague lo que debe, porque es verdad que ustedes se quejan mucho, pero en fin, a los ayuntamientos no es que por un aire les entre y por otro les salga, es que dicen que en fin, que sí, pero que no hay dinero. Yo creo que está tocando un punto crucial. Antes decía se está haciendo nada, se está haciendo poco, pero es que algunas cosas de las que se han hecho no se deberían haber hecho. Hemos gastado 6.000 millones de euros, en los 400 euros famosos. Hemos dedicado o estamos dedicando 8.000 millones de euros a lo que, en mi modesta opinión, es pan para hoy y hambre para mañana. No es un dinero que se vaya a emplear en factores que van a ayudar al crecimiento, en motores de expansión, en formación profesional, educación, en fin, temas que yo creo que pueden ayudar a que nuestros trabajadores tengan mayor empleabilidad, por ejemplo, y por lo tanto se están haciendo están tomando algunas decisiones, en nuestra opinión, claramente equivocadas. O sea, que no es que no sirvan para nada, sino que encima empeoran la situación. Nosotros, ayuda, digamos, a corto plazo, pero de una manera que hubiera sido mejor mirar con un horizonte más a medio plazo. Pero volviendo a la pregunta que me hacía, la cifra son 30.000 millones aproximadamente, es lo que las administraciones deben a sus proveedores. Claro, si la administración pagara en los plazos que está estipulado, pues seguramente muchas empresas, y sobre todo aquellas que tienen unos balances más débiles, pues podrían con esa tesorería salir adelante. Bueno, y están echando el cierre porque la administración no les paga en tiempo y forma. Es que en un Estado de Derecho, en un sistema normal de funcionamiento, eso no debería pasar. No les paga, y los bancos ya se fían tampoco de que les vaya a pagar, que no le dan descuento, ¿no? Sí, pero aunque presenten los pagarés, no hay... porque en el fondo los bancos están pensando que alguna comunidad autónoma va a quebrar. Es implícitamente lo que... Aquí hay pagos del Estado, hay pagos de las administraciones autonómicas, y hay pagos de las corporaciones locales. Y a esas seguramente ahí es donde están sufriendo sobre todo los pequeños empresarios. Bueno, y ahí hay un fallo del modelo. Hay un fallo del modelo que, insisto, y no es aquello de yo ya lo dije, pero está escrito. Hemos hecho una primera transferencia del Estado central a las autonomías, no hemos hecho una segunda transferencia de las autonomías a las corporaciones locales, donde esas corporaciones locales que están prestando unos servicios a los ciudadanos, que los ciudadanos demandan porque es a quien tienen más cerca, no tienen ni las competencias ni el presupuesto para llevarlas a cabo. Mientras aquí se nutría la cuenta de resultados, si me permite la expresión, del ayuntamiento, de los aspectos inmobiliarios que había en su órbita, bueno, pues las cosas iban más o menos funcionando. Funcionando, digo, pues en algunos casos de una manera más ética que en otros, pero por lo menos los ayuntamientos tenían tesorería para pagar. Ahora que se ha cerrado ese grifo, como no hay competencia y sobre todo como no hay ese presupuesto, el ayuntamiento no tiene de dónde tirar. Una de las primeras medidas del gobierno francés fue destinar 15.000 millones a eso, a crear un fondo con el que las administraciones pudieran atender pagos. Y además yo le quería preguntar, ¿no le parece que sería lógico generar algún tipo de plan para dar algún pulso a la actividad en materia de construcción, dado que todos los economistas nos habíamos equivocado y el sector de la construcción era más del 30% de nuestro PIB, y por lo tanto es absurdo que este motor se nos pare y se nos muera, incluyendo todo el servicio relacionado? Yo la cifra que tenía era inferior. Claro, era el 16, el 18, incluyendo, y todas las cosas que hemos visto después que había mucho más detrás, ¿no? Ahora parece que es que estamos demonizando a la construcción, y aquí lo único que hay que volver es las aguas a su cauce.
en casi todos los países de nuestro entorno esos sectores suponen el 6, el 8, 10 a todo tirar según lo que usted incluya del PIB. Aquí estábamos, con las cifras que usted da, los porcentajes claramente por encima. Bueno, va a haber unos años en los que vamos a ser más parcos en ese sector por razones lógicas, hasta volver a unos porcentajes más en línea con nuestros vecinos, porque no tendríamos que ser tan diferentes. Hasta que eso suceda, el sector de la construcción va a estar deprimido. Y va a estar deprimido porque además hay un stock de activos por vender, que hay dos maneras de sacar ese stock, y los empresarios lo saben. Uno, aguantando el tipo, y bueno, cuando venga la inflación, que vendrá, pues bueno, los pisos estarán en sus niveles, digo, pisos locales, en fin, activos inmobiliarios, y a lo largo de X años se irán vendiendo poco a poco. Y hay otra fórmula que es, oiga, usted tiene un problema, hemos visto las rebajas en las tiendas en enero y febrero, bueno, pues aquí hay que ir a unas rebajas si usted quiere liquidar el stock. Y eso es lo que yo comprendo que es muy doloroso en algunos casos, pero no hay muchas más fórmulas. Y hasta que eso no vuelva a su cauce, el sector de la construcción no va a volver a tener el pulso que seguramente... Pero en términos de empleo, no solo de producción, eso significa que hay del orden de 500.000 y 650.000 trabajadores en la construcción que no van a poder seguir estando colocados en la construcción más allá de la crisis. Es decir, no, y que además, Fernando, recuerda que el presidente del Gobierno habló al principio de esta crisis de que esas personas que iban a perder su trabajo en la construcción iban a ser absorbidas por el sector servicios y por el sector de investigación y desarrollo. Las últimas cifras, las de ayer, las que dábamos ayer, indican que lo que más ha caído es el sector servicios y el sector industrial. Se está cayendo el turismo. Yo tengo ahora mismo un teletipo que acaba de salir que dice que las pernoctaciones hoteleras se han reducido el mes pasado un 12%, que los precios en los hoteles han caído un 2,6%, por no hablar de la producción de coches, que vuelve a caer un 48%. Es decir, se está cayendo absolutamente todo. No en tanto este la momento. producción de coches como la venta de coches. Afortunadamente exportamos muchos automóviles y ojalá siga siendo así. En el sector del turismo, bueno, hay razones muy objetivas que explican ese descenso. En el caso de los ingleses que vienen mucho a nuestro país, la libra ha sufrido una depreciación que hace que tiendan a quedarse en su país o ir a otras latitudes antes que a España. Ha pasado también con la corona sueca, si no me equivoco. Y luego, bueno, hay un sentimiento, y más que sentimiento, de que la situación es grave y que no se ve que a corto plazo se vaya a solucionar, que la gente restringe lo que no es estrictamente necesario. Y por lo tanto, pues las vacaciones seguramente es uno de los aspectos. O se acortan, o se abaratan, o se toman más próximas al domicilio, ¿no? Si volvemos a la construcción, yo estoy seguro de que si se resolviera por mecanismos como el ICO, la financiación de acceso a la vivienda, en este país sigue habiendo demanda de vivienda a las puertas. O sea, que es posible activar al enfermo de la construcción. Yo no sé si hay demanda a expuertas, por utilizar la misma expresión, a corto plazo, que nos elimine ese stock rápidamente y volvamos a niveles lógicos. En este país, yo lo que escucho a los expertos es que deberían construirse 300.000, 400.000 viviendas cada año. Que eso sería maravilloso. Eso es cuando estemos en una velocidad de crucero. Cuando estemos en velocidad de crucero. Hemos construido 800.000, que ha sido un exceso claramente durante unos años, y ahora esa indigestión que tenemos la estamos purgando a base de construir 100.000, 125.000. Hasta que no construyamos 2-3 años esos niveles y volvamos a regularizar la situación, no estaremos en niveles normales, pero la construcción tiene que seguir siendo, en condiciones normales, un motor de crecimiento y de actividad en este país. Y desgraciadamente, respecto a la situación del paro de las personas que están en el sector, nosotros hablamos siempre de cambiar el modelo y cambiar de un modelo basado en construcción y consumo a un modelo quizá pues más avanzado, de más valor añadido, de más economía del conocimiento. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Habrá que empezar alguna vez, ¿no? Bueno, conviene empezar cuanto antes porque son temas de largo plazo. Y aquí solo miramos, ahora ya en esta situación de crisis importante, no miramos más que al corto plazo. Pero es que hay que hacer las dos cosas.
porque el corto plazo es fundamental para intentar paliar la situación y generar confianza. Pero si no empezamos con los temas de largo plazo, cuando salgamos, vuelvo a la expresión anterior, estaremos renqueando. Y no nos conviene, es que eso es casi más grave. Tenemos que salir reforzados de esta crisis. Por último, señor Boada, porque ya se nos acaba el tiempo, yo me imagino que habrá empresarios que le estén escuchando y que estén diciendo, bueno, ¿y entonces nosotros qué? Es decir, ¿estamos en manos de lo que decida el gobierno? ¿Estamos en manos de lo que decida, de lo que salga de ese diálogo social, si es que sale algo? Pero nosotros, ¿podemos hacer algo por nosotros mismos o no? Nosotros, y se ha dicho muchas veces en los últimos meses, a los empresarios no les gusta poner a la gente en la puerta de la calle. O sea, yo lo he hecho, es un trago verdaderamente lamentable. Aquí parece que es que disfrutamos con este asunto. A los empresarios les interesa tener un mercado, tener una empresa que funciona, generar unos beneficios, pagar sus impuestos, en fin, desarrollar la actividad empresarial satisfactoriamente. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, desde luego, seguir demandando insistentemente lo que nos parece importante para que volvamos a nuestro ser. Y digo a nuestro ser, pues a empresas competitivas, empresas que funcionen. Insisto, lo que hay que hacer está muy escrito y lo sabe el gobierno perfectamente. Otra cosa es que quiera mojarse más o menos en función del coste político que eso tenga. Había un trabajo que el otro día alguien mencionaba de cómo llevar a cabo reformas estructurales y ganar las siguientes elecciones. No es evidente, no es evidente. Por lo tanto, eso trasciende al tiempo y es necesario que no solamente el gobierno, sino los demás arrimemos el hombro para ayudar, porque vamos a salir, pero salgamos pronto y bien. Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios, ha sido un placer tenerle con nosotros. Hemos aprendido mucho, le tendremos que llamar más veces. Yo supongo para analizar esto, porque va para largo, ¿verdad, Fernando? Me temo que va a hemos hablado de la deslocalización de empresas, en fin, hay muchas cosas. El punto importante que ha dicho, ¿no? Que lo importante es que salgamos fortalecidos y no parece que estemos tomando ninguna medida para eso. En fin, no seamos pesimistas, Xavier, muchas gracias. No quiero ser pesimista, pero fíjense, en el tiempo que llevamos juntos, 120 personas han perdido su empleo. Eso es así y veremos cómo se soluciona. Nosotros volvemos mañana a las 9 en punto, aquí estaremos en Telemadrid y en Onda Madrid. Hasta entonces, disfruten mucho de este miércoles que a estas horas está prácticamente sin estrenar. Hasta mañana.